Amén. Y voltea con la persona que tienes a un lado y dile, hoy Dios va a hablar a tu vida. Pero díganle con confianza, porque muchos voltearon y lo dijeron así con duda. Yo creo que no conocen a la persona que tienen al lado y Dios va a hablar a tu vida. Ahora voltea con el vecino que tienes al otro lado y dile también, hoy Dios va a hablar a tu vida. Amén. Y quiero que me acompañen diciendo nuestro lema. Para los que no saben, nosotros tenemos un lema en la iglesia que se vuelve una oración para nuestros corazones. Así que, ¿qué les parece si lo decimos todos juntos a la cuenta de 3? ¿Sale? 1, 2, 3. Gracias, Padre, por permitirme recibir tu palabra, por la cual soy transformado, renovado y prosperado. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Soy iglesia, soy odre nuevo. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Amén. Y cuando estaba preparando la predicación de este domingo, dije, ¿qué situación me haya pasado en mi corta vida que yo haya dicho, parecía que iba a terminar mal, pero terminó siendo algo bueno? No, yo creo que todos hemos pasado por un momento en el que decimos, no es el resultado que yo esperaba que fuera, pero fue mucho mejor. Y me puse a recordar y recuerdo una de las veces que acompañé a mi papá al trabajo. Ya les he platicado que a mí me gustaba el parkour. Entonces, cuando fue mi papá a la radio, afuera estaban haciendo una construcción y yo dije, voy a aprovechar el tiempo y yo me voy a poner a entrenar ahí. Entonces, agarré un block y lo enterré en la arena. Lo enterré en la arena y yo dije, esta va a ser mi base para poder saltar. Y estuve durante 1 hora aproximadamente saltando y en ningún momento me caía. Yo me sentía así como un profesional, un gimnasta acá, que me estaban dando a dar la medalla del oro. Yo así me sentía porque en ningún momento me caí. Entonces, ya pasó la hora del trabajo de mi papá y mi papá sale. Y yo creo que todos en algún punto decimos, yo quiero que mi papá se sienta orgulloso de mí. Entonces, voy con mi papá todo emocionado y voy y le digo, hey papá, me estuve practicando durante 1 hora todas las marometas y en ningún momento me caí. Es más, ven para que me veas, para que veas qué tan profesional soy en esto, ¿no? Entonces, ya me dice mi papá, ok, voy a verte. Y ya cuando llego al lugar donde estaba el block y digo, ok, aquí yo voy a saltar, voy a hacer una marometa y se va a ver genial, ¿no? Entonces salgo corriendo y cuando piso el block, ¿quién cree que pasó? Se volteó el block. Entonces se voltea el block y yo ya voy en el aire así, pues salté, pero iba todo desequilibrado, iba a caer de cara. Y yo en mi mente ya vi que ya estaba en la lápida puesta la frase de murió haciendo lo que le gustaba hacer. Entonces yo dije, no, ya valió todo esto, ¿no? Entonces no sé qué pasó. Yo creo que la reacción de mi cuerpo de estar practicando tanto ese deporte que puse las manos cuando iba a caer y rodé. Entonces yo rodé y me levanté como si nada. Yo estaba todo pálido porque yo pensé que me iba a dar un fuerte golpe. Entonces volteo a ver a mi papá así, o sea, temblando y le digo, no le dije nada, pero mis ojos lo expresaban todo así como mi cara de asombro y veo que mi papá también estaba con cara de asombrado y me estaba viendo así como que, ¿eso fue a propósito o si te ibas a caer y lo alcanzaste a salvar? Y yo estaba en ese momento, en esa situación y me dice mi papá, es más, vuélvelo a hacer, te doy otra oportunidad a ver si te sale. Le digo, no, esa fue parte de la demostración para que veas que sí soy un profesional, ya no lo vuelvo a intentar y ya nos fuimos a mi casa. Y la razón por la que te cuento esta historia es porque nosotros en nuestras vidas atravesamos situaciones, atravesamos circunstancias que decimos, esto que estoy atravesando va a terminar mal, pero termina siendo lo contrario. Y cuando nosotros venimos a Cristo, cuando venimos a la iglesia, tenemos problemas, tenemos dificultades en nuestras vidas, pero cuando entregamos nuestra vida a Cristo decimos, wow, yo no sabía lo que iba a encontrar en el Señor, pero yo tenía puros problemas y Cristo transformó todas esas situaciones en bendiciones. Y eso es lo que Jesús quiere hacer el día de hoy con cada uno de nosotros, que nosotros sepamos que en Cristo encontramos puras bendiciones y que tal vez esperamos unos resultados, pero en Dios son completamente diferentes. Amén. Y quiero leerte unos versículos que esto confirman de lo que estamos hablando y me encanta que en la palabra de Dios venga todo esto porque eso nos ayuda a nosotros a permanecer firmes en las dificultades. Sí, se encuentra en 2 Corintios capítulo 4 y dice así el versículo 16. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Ninguno de nosotros en algún momento se tiene que dar por vencido porque eso es algo que Dios nos manda a nosotros, a que nunca nos demos por vencidos. Amén.
Dice, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Todo lo que nosotros estamos atravesando en la vida es momentáneo, porque lo que Cristo quiere para nosotros, toda la gloria que Él quiere que nosotros recibamos, todas sus bendiciones, son bendiciones que van a durar para siempre, porque las dificultades que el mundo pone en nuestras vidas no superan la gloria de Dios, no superan el poder de Dios, no superan lo que Dios quiere darnos todos los días. Amén. Entonces, cuando nosotros venimos y encontramos estas verdades en la palabra de Dios, que todo lo que estamos atravesando es momentáneo y que nada de eso va a superar el amor de Dios que tiene por nosotros, nuestras vidas comienzan a cambiar, empezamos a tener pensamientos completamente diferentes, porque lo que Jesús quiere es que nosotros entendamos que todo en esta vida es momentáneo y que lo que Cristo quiere darnos es para toda la vida. Amén. Y a mí me encanta la parte que dice que Él nos da gloria eterna. Y hemos hablado de lo que es la gloria de Dios, pero también que nosotros recibamos la gloria de Dios es que nosotros obtenemos un valor que antes no teníamos, es que nosotros recibamos honor por parte de Dios. Y yo me pongo a imaginar en esta situación y me pongo a imaginar como si estuviera Dios con sus ángeles y está viendo, no sé, mi vida y está diciendo, ¿vieron cómo mi hijo estaba atravesando por un momento difícil y en ningún momento se rindió? O esta persona que estaba atravesando un momento de enfermedad, donde estaba atravesando un momento de dificultad y en ningún momento dudó, en ningún momento pensó que estaba destinada al mal, en ningún momento se rindió y permaneció firme y fiel. Es como si Dios estuviera diciendo, ¿lo vieron? Quiero que vean a mi hijo, qué grande, qué tan victorioso es. Y por esta razón le voy a dar una bendición. Agradeció su bendición, le voy a enviar más bendiciones. Siguió agradeciendo, voy a hacer que su vida sea diferente. Y eso es lo que yo creo que es lo que sucede cuando nosotros recibimos honor y gloria por parte de Dios. Gloria que trasciende a algo más que un momento, es algo que va a durar para siempre. Y no sé si tú te has puesto a preguntar, y yo sí me he hecho esta pregunta, el saber por qué vienen nombres de personas en la Biblia, nombres, por ejemplo, el rey David, no sé, los discípulos de Jesús. Me pongo a pensar y digo, ¿por qué vienen los nombres de esas personas en la Biblia? Y la respuesta es porque Dios honra a quien lo honra, porque ellos decidieron confiar en Él, poner su mirada en Dios, sabiendo que lo que pasaba era temporal. O sea, las personas que vienen en la Biblia, ellos entendieron que si sus vidas se les entregaba a Dios, ellos iban a recibir algo mucho mejor que por lo que estaban atravesando. Entonces, cuando nosotros decidimos honrar a Dios, Dios nos honra a nosotros. Tal vez nosotros pensamos que nuestras dificultades van a hacer que nuestras vidas se terminen, que nuestras vidas se acaben, y pensamos en eso, pero cuando nosotros nos acercamos a Cristo, es ahí cuando Dios comienza a darnos gloria y honor, que siempre nos permite trascender a algo más grande. Por ejemplo, yo creo que el rey David, todos ellos que atravesaron por momentos de dificultad, ellos en algún punto, no sé si hayan dudado, pero lo que sí sé es que ellos permanecieron firmes. Y cuando permanecieron firmes, sus nombres fueron escritos en la Biblia. Y esos nombres son conocidos hasta el día de hoy por cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos esta parte, nuestras vidas van a ser de gran valor para otras personas. Es ahí cuando nosotros vamos a poder bendecir a otras personas. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Algo que tenemos que tener muy en claro es que Dios gobierna sobre todo en este mundo y usa cada acontecimiento del mundo para ir perfeccionando nuestras vidas. Esto quiere decir que tal vez el mundo nos quiere vender la idea de que nuestras vidas son destinadas al mal, a que nosotros siempre fracasemos, a que nosotros estemos siempre en fracaso, a que nosotros estemos siempre con una mentalidad de que estamos derrotados. Eso es lo que el mundo quiere vendernos. Pero cuando nosotros estamos permaneciendo firmes en Dios, nosotros empezamos a entender que todo lo que pasa, Dios lo está permitiendo para cambiar nuestras vidas, para perfeccionarnos y hacernos crecer en carácter, hacernos crecer en el amor hacia las personas que nos rodean, hacia nuestras familias, a nuestros hijos o a nuestros amigos, a todas las personas que nos rodean. Vamos a poder bendecirlas porque nosotros hemos entendido que Dios tiene el control de todo, ¿ok? Y ahorita la pastora Babsi estaba hablando de la historia de José, y voy a mencionar otros puntos también importantes porque la historia de José es una historia bastante interesante que nosotros podemos sacar mucho de esto. Y por ejemplo, el rey José,
tenía 2 hermanos, ¿ok? Tenía un montón de hermanos, tenía 12 y él era el menor. Y yo creo que todos sabemos que el hijo menor siempre va a ser el favorito de los papás, ¿no? Porque dicen, pues es mi niño, es mi cosita que amo, cuido y quiero mucho. Entonces, José era el consentido de su papá, era el favorito de su papá. Y su papá siempre tenía un trato especial con él. Por ejemplo, él le regalaba cosas así, pues, de mucho valor y a los demás hijos no. Y entonces los hermanos de José empezaron a ver a José de otra manera. Decían, ¿por qué esta persona, por qué mi papá? Ya yo creo que hasta le perdieron el respeto, ¿no? ¿Por qué mi papá está bendiciendo a él si nosotros, no sé, somos mayores, merecemos más cosas? ¿Por qué nada más le da a José? Entonces José, aparte de todavía eso, comienza a tener sueños por parte de Dios, donde ve que todos sus hermanos se van a postrar ante él. Y yo creo que José sabía que le caía mal a sus hermanos y va con ellos y les dicen, hey, todos ustedes, ya sé que les caigo mal, pero tuve un sueño por parte de Dios que todos se van a postrar ante mí. Es como si tú tuvieras, no sé, un sueño y dices, esta empresa lo voy a levantar porque Dios me puso este sueño a mí. Y vas con la persona que sabes que le caes mal y vas y le dices, hey, Dios me dijo que yo voy a tener un trabajo súper exitoso y tú vas a trabajar para mí. ¿Cómo lo vería esa persona ustedes? ¿No? Nos vería con ojos de, ¿por qué vienes y me cuentas eso? O al revés, la persona que te cae mal viene a tu vida y te dice, hey, tú vas a trabajar para mí. O sea, si te pones a pensar en esa situación y dices, pues qué loco, ¿no, José? Pero esto Dios lo estaba usando para que entendieran que algo más maravilloso iba a venir. Entonces los hermanos de José deciden venderlo como esclavo a Egipto. Ellos intentaron matarlos, pero uno de sus hermanos dijo, no, ¿para qué lo vamos a matar? Mejor lo vendemos como esclavo. Entonces lo venden como esclavo y José en ningún momento pasó en su mente maldecir a Dios y decirle, Dios, ¿por qué permites que me pase esto? Si tú me diste sueños donde voy a ver a mis hermanos postrarse, donde voy a ser bendecido, ¿por qué permites que esté atravesando por esta situación que me vendieron como esclavo? En ningún momento viene en la Biblia que José pensara en esto, porque José tenía su esperanza y su fe siempre en Dios y nosotros tenemos que tener siempre nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Y me encanta que en la Biblia vengan puntos importantes, porque por ejemplo en Génesis 39 vienen versículos de cómo era la relación de Dios con José. Y quiero leerte este versículo que se encuentra en Génesis 39, versículo 2. Dice así, el Señor estaba con José e hizo que fuera un hombre muy exitoso. José vivió en la casa de su amo egipcio. Y aquí nosotros podemos ver que José era un esclavo, pero el dueño empezó a darle privilegios porque Dios estaba bendiciendo la vida de José y lo convirtió en un hombre exitoso. Entonces cada situación difícil que atravesaba José era lo que Dios hacía con él, era bendecirlo. Porque por ejemplo en otro versículo dice, pero el Señor estaba con José y lo ayudó, haciendo que se ganara la confianza del carcelero. Otro versículo dice, el carcelero no supervisaba lo que hacía José, porque el Señor estaba con José, y por eso el Señor hizo que le saliera bien todo lo que hacía. ¿Y qué vemos en común en todo esto? Que tal vez haya momentos difíciles, tal vez haya momentos en los que comenzamos a dudar, pero tenemos que tener en claro en nuestros pensamientos que Dios está con nosotros. Y si nosotros tenemos una conciencia, un pensamiento de que José está con nosotros, nuestras vidas van a comenzar a vivir las promesas que Dios tiene para nosotros. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener este pensamiento, que nada de lo que está pasando es porque estamos destinados al mal, porque nosotros no estamos destinados al mal, estamos destinados a vivir en el amor de Cristo. Y tal vez el pecado quiera separarnos, pero el amor de Dios va a estar ahí para siempre ayudarnos. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor si crees esto. Y esto, a nosotros nos enseña que nuestras vidas pueden ser usadas para salvar a otros, porque José atravesó todos esos procesos con un propósito, porque después de que ya Dios empezó a bendecir la vida de José de esa manera, Dios le mostró un sueño donde iban a venir años de abundancia, pero también años de sequía. Entonces Dios le dice a José, ok, prepara y haz que todas las personas de todo el pueblo de Egipto tengan bendiciones, tengan todos los alimentos que necesitan porque van a venir años de sequía. Entonces ya llegan los años de sequía y el pueblo de Egipto estaba tan próspero en comida que todos los pueblos de alrededor iban con ellos porque ellos ya no tenían alimentos, ya no tenían nada y todos iban a Egipto. Y en aquel punto de la historia de José, José ya era casi el gobernante de Egipto porque ya estaba cerca del faraón y era la mano derecha, era el que tomaba las decisiones. Y
si le vendían los alimentos a esas personas, si los compraban como esclavos y todo eso. Entonces, cuando están en esta situación de los años de sequía, los hermanos de José dicen, tenemos que ir a Egipto para conseguir pues alimentos, si no nos vamos a morir. Entonces van los hermanos de José con José, que no sabían que era José porque José nunca les dijo, hey, soy su hermano, no, o sea, José estaba haciéndose pasar así como que, ¿y ustedes quiénes son? Yo no los conozco, yo creo que se estaba desquitando a su modo, ¿no? Entonces empieza a decirles, ustedes son esta clase de personas, son unos ladrones, yo vi que me robaron, y los hermanos de José comenzaron a asustarse y dijeron, ¿por qué esta persona está diciendo que hicimos esto? Entonces los pone a prueba, por así decirlo, para ver si son personas honestas, y ya cuando pasa ese proceso, ese tiempo, José les revela que él era su hermano. Era así como si estuviéramos viendo una telenovela, ¿no? Donde el protagonista resulta que es el villano, pero aquí era al revés. Y está pasando esta situación y los hermanos de José se quedan sorprendidos porque ellos pensaron que para ese punto su hermano ya iba a estar muerto, que ya no existía ni nada de eso, y resulta que ahora es el gobernante de Egipto. Y en esta situación, pues ellos pensaron que José, su hermano, los iba a matar. Entonces cuando muere el papá de José, sus hermanos dijeron, hey, pues hay que ir a pedirle perdón porque que capaz es vengativo con nosotros y va a querer matarnos, va a querer hacernos daño. Entonces ellos van arrepentidos y se postran ante él. Aquí ya se estaba cumpliendo el sueño que José tenía, y te quiero leer Génesis 50, el versículo 18, porque me encanta la respuesta que tuvo José a sus hermanos, porque esto es lo que sucede con una persona que su corazón está rendido ante Dios. Dice así el versículo 18, dice, luego sus hermanos fueron a buscarlo, se inclinaron ante él y le dijeron, nosotros somos tus esclavos. Pero José les dijo, no tengan miedo, ¿acaso puedo tomar el lugar de Dios? Ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo hizo para bien, lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora, para salvarle la vida a mucha gente. No tengan miedo, yo los voy a mantener a ustedes y a sus hijos. De esta manera José les dijo cosas buenas a sus hermanos y lo hizo sentir bien. Y aquí nosotros cuando empezamos a tener un corazón conforme al de Cristo, comenzamos a perdonar a las personas que nos han hecho daño, comenzamos a entender que las situaciones que estamos atravesando en nuestras vidas tienen un propósito mayor, tienen el propósito de hacer que más personas conozcan el poder de Dios, porque si nuestras vidas son llenas del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, entendemos que nuestras vidas tienen valor, tienen importancia, y que todo lo que está pasando es momentáneo, y que nada de eso nos puede alejar del amor de Dios. Va a hacer que nuestras vidas comiencen a ser completamente diferentes, y esto es porque ningún plan que el hombre pueda hacer ningún plan que el hombre haga va a arruinar los planes de Dios, porque los planes de Dios siempre se cumplen. Entonces cuando nosotros entendemos que los planes de Dios son mejores que los nuestros, nuestras vidas comienzan a ser diferentes, comienzan a ser vidas llenas del amor de Dios. Y eso es lo que Cristo quiere para nosotros, que entendamos que los planes que Dios tiene para nosotros son mejores que los planes humanos, porque tal vez nuestros planes sí nos puedan llevar a un destino malo, nos puedan llevar a perdernos incluso, pero lo que Dios quiere para nosotros es que en ningún momento nos perdamos. Y es por eso en ese momento nosotros tenemos que ser inteligentes y decirle, Señor, yo quiero que mi vida sea usada por ti. Yo quiero que mi vida sea para ti, para poder vivir en las promesas que tú tienes para mí. Amén. Y también otra historia que a mí me encanta de la Biblia es la historia de Jesús. Porque la vida de Jesús parecía que estaba siendo destinada para el mal. Porque Él hizo milagros y todo, pero los fariseos, los líderes religiosos de aquella época, ellos creían que habían ganado cuando Jesús murió. Pero todo lo que parecía que ya se había terminado, que Jesús ya estaba muerto y que ya no iba a haber más milagros, ya no iba a haber resurrección ni nada de eso. Ellos lo que estaban pensando es que el diablo ya había ganado, que ellos ya habían ganado, que los líderes ya habían ganado. Pero lo que Dios quiere para nosotros es mostrarnos que la historia de Jesús se sigue escribiendo hasta el día de hoy, que la historia de Jesús se sigue contando hasta el día de hoy, porque en ningún momento Jesús fue derrotado por el enemigo, porque lo que parecía que iba a terminar mal, terminó siendo algo de bendición que nos sigue beneficiando a las vidas de cada uno de nosotros. Y es por eso que nosotros tenemos que entender que los planes de Dios siempre son mejores, porque lo que Dios quiere mostrarnos es que entendamos que en Cristo todo es mejor, porque Jesús venció a la muerte. Amén. Dale un aplauso si crees esto.
Y ya para cerrar, quiero que levantes tu mano, levanta tu mano muy en alto y digas, mi vida no está destinada al mal. Amén. Que esto se quede en nuestros pensamientos, que esto se quede en nuestra cabeza, que no somos destinados al mal, somos usados para bendecir a otros. Amén. Y te invito a que te pongas de pie para cerrar con una oración, iglesia.